Bueno, avui ens passarem al castellà perquè està Carolina, que ha venido de Madrid. Perdonar por mi castellano, que no siempre es... Pero, bueno, hoy, como sabéis, es la sexta y última sesión del curso. Oh. Sí, va a decir que tenemos como una sensación agridulce, porque bueno, teníamos muchas ganas de esta sesión, ¿no? De compartir aquí con Carolina y Eva, pero a la vez, pues la verdad es que a mí me han pasado muy rápidas. Y ahora ya los jueves estaré como, no sabré qué hacer. Pero bueno, seguro que se abrirán otros espacios para seguir pensando juntas. Y bueno, para un poco, pues eso, ¿no? Terminar el curso, en realidad pensamos, bueno, en realidad volvemos un poco al inicio, ¿no? Y es que, bueno, en esta última sesión queríamos pues seguir profundizando pero bueno, añadiendo capas y miradas a cuáles son estos factores que dificultan, ¿no? o que nos encontramos en este proceso de reproducción, ¿no? En la primera sesión y en la segunda, en realidad, ¿no? Que vimos con Bruna, Ana y Sara, nos acercamos a partir de la antropología y la sociología a estos factores socioeconómicos que dificultan ejercer la reproducción, ¿no? Y a lo que llamamos crisis reproductiva, entendiendo esta crisis no tanto por factores demográficos, ¿no? De alta o baja natalidad, sino por cuáles son los factores que, ¿no? Que dificultan pues, ejercer este proceso reproductivo. Después, en las siguientes sesiones, abordamos más el tema de cómo se crean nuevas identidades o subjetividades en estos procesos. Con Ona pues, nos adentramos en el mundo de la biología y la genética, ¿no? Y vimos cómo desde aquí se generan nuevos lenguajes que no son neutros y que construyen también. Y en la sesión siguiente, pues, con Miquel y Steffi, vimos pues, también cómo las nuevas tecnologías, ¿no? Que emergen en estos procesos de reproducción asistida pueden generar nuevas subjetividades. Y con Noelia, que fue la sesión anterior, ¿no? Y que vimos desde la filosofía del derecho, nos preguntamos cómo sería un hipotético derecho a la reproducción y empezamos un poco a mirar al futuro, ¿no? A poder pensar, a especular un poco más, ¿no? Sobre cómo podríamos regular eso o qué cabría en este hipotético derecho reproductivo. Y en esta última sesión, pues un poco conectábamos o volvíamos a conectar con esta diagnosis, ¿no? Pero igual, pues como digo, sumando o añadiendo capas y a la vez también empezando a mirar hacia cómo podríamos imaginar un modelo de reproducción diferente y cuáles serían los roles que podrían jugar los distintos actores, ¿no? O sea, el Estado, la familia, la comunidad. Y entonces, esta sesión la hemos planteado un poco diferente también en el formato, en el sentido que, bueno, contamos con Carolina del Olmo y Eva Alfama, que ahora os presentaré, y la idea es también poder tener una conversación, ¿no? Y por lo tanto veréis que iremos haciendo preguntas, no será tanto una exposición y luego el debate, sino que iremos haciendo preguntas y luego pues abriremos, como no, la parte del debate. Y también, bueno, estábamos aquí un poco, ¿no? Las tres estamos nerviosas porque nosotras cuando las invitamos en realidad sabíamos que no son personas que han estudiado, ¿no? Así como otras personas que han pasado por el curso, que no tienen una investigación concreta sobre las técnicas de reproducción asistida. Pero sí que nos interesaba mucho su mirada a la hora de pensar este fenómeno. Con lo cual, claro, las hemos puesto un poco en una encrucijada en el sentido de que les vamos a hacer preguntas, pero lo que nos interesa es que a partir ya, ¿no? de sus elaboraciones previas pues puedan dialogar con eso. Pero como siempre, como hemos hecho en el curso, no se trata de sentar cátedra ni tesis, ¿no? Sino que la idea de esta última sesión y con esta mirada puesta en el futuro pues es
seguir lanzando preguntas y vías de análisis que podamos seguir debatiendo. Y antes de presentarlas, también os queríamos compartir que nos gustaría reservar los últimos 15 minutos de la sesión también para poder recibir un poco de feedback en cuanto al curso, si alguna pues, tiene ganas de compartir pues, qué nos ha generado y un poco qué os lleváis. Y luego, como os avanzamos en el mail, pues bueno, quien quiera pues, se puede quedar y nada, nos parecía como también agradable pues, compartir una zona, un espacio así más informal y tenemos aquí unas cervezas y unas patatas y bueno, quien quiera pues se pueda quedar un rato. Pues si os parece, pasamos ya a la sesión. Primero las presento. Carolina del Olmo es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es directora de Desarrollo Estratégico y Editorial del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y en 2013 publicó el libro ¿Dónde está mi tribu?, que es un ensayo pues, que aborda temas de maternidades, crianzas, ¿no? en el contexto actual y bueno, que vamos a hablar de él largo y tendido. Y luego está Eva Alfama, que ya es doctora en Ciencia Política y investigadora y consultora en políticas públicas y participación política. Está especializada en políticas sociales, igualdad de género, LGTBI y contra la violencia machista, y que también son ámbitos en los cuales realiza formación, evaluación y asesoramiento en distintas administraciones. De hecho, pues con esta temática ha trabajado también el Ayuntamiento de Barcelona y ha colaborado también con otros gobiernos autonómicos. Pues hechas las presentaciones, bueno, para abordar ¿no? Este primer bloque en el cual situamos pues, un poco más seguir pensando sobre esta crisis reproductiva y en realidad bueno, teníamos muchas ganas de invitar a Carolina porque creemos que su manera de abordar la crianza o las maternidades, ¿no? Y que se refleja en el libro que os comentaba, ¿Dónde está mi tribu?, creemos que es una perspectiva que se nos parece mucho a lo que intentamos hacer a la hora de abordar estas técnicas o estos procesos de reproducción asistida, ¿no? Y que tiene que ver pues, un poco eso, ¿no? de pasar de lo individual a lo colectivo, ¿no? De entender que los problemas y los malestares no afloran de una misma, sino que tienen raíces sistémicas y estructurales. Tú en tu libro, de hecho, bueno, situabas varias ideas, ¿no? Pero una de ellas también muy reveladora, ¿no? Que decías que es que en Occidente tenemos un gran malentendido. Y es que pensamos, ¿no? O hemos acotado la crianza a las dos personas que engendran, ¿no? Que hemos reducido la crianza pues, al padre o la madre, o a las dos madres, o a la madre monoparental, o a los dos padres, da igual, ¿no? Pero al núcleo familiar pequeño, ¿no? Y decías que esto en realidad es una anomalía en la humanidad, ¿no? Que la gran parte de la humanidad no hemos convivido así, pero que en esta sociedad actual pues, cada vez la familia es más pequeña y pues es la familia nuclear la que se tiene que hacer cargo pues, de toda la crianza y los cuidados, ¿no? A la vez, por eso, apuntas también una contradicción, y es que este mismo modelo familiar actualmente está en crisis. Esto es una teoría que también sitúan otras autoras que ponen la mirada en el modelo familiar o en la abolición de la familia, ¿no? Como Melinda Cooper o Sophie Lewis o Michelle O'Brien, ¿no? Que dicen que efectivamente la crisis nuclear burguesa es intrínseca del sistema capitalista, ¿no? Y tú aquí sitúas que si bien, ¿no? Pues, si bien conservamos el formato de la familia nuclear, aunque seguramente pues eso, con un poco más de diversidad,
lo que se está sustituyendo son muchas veces los valores que componían esta familia o que se le esperaban en esta familia, ¿no? Y hablas de que, por ejemplo, que pues, en vez de compromiso y perdurabilidad, pues cada vez tenemos más hedonismo y individualismo, ¿no? Que son fruto también de esta sociedad del consumo en la que vivimos y que efectivamente la familia no está exenta de todo eso, ¿no? Permea también en estos espacios. Y por lo tanto, ¿no? Pues señalas esto, ¿no? Que estamos en realidad siendo testigos de la abolición de la familia en su sentido más profundo. Entonces, ¿no? Un poco la cuestión sería, ¿no? Si realmente los cuidados se circunscriben a esta familia nuclear, si es de una familia que está en crisis y además está inserta en un sistema socioeconómico en el que ¿no? la centralidad del mundo laboral es la que es y los cuidados quedan al margen, pues efectivamente la crianza es más bien una carrera de obstáculos que no una posibilidad, ¿no? Entonces, y que efectivamente en todo este compendio lo que afloran pues son estos sentimientos de culpa, de agotamiento, de estrés y de frustración, que vemos también, ¿no? Un poco cómo también ocurren en estos procesos en la búsqueda de esta reproducción o de esta crianza. Entonces, la pregunta sería un poco en esta dirección, ¿no? Si puedes ayudarnos a desgranar también desde tu perspectiva cuáles son estas causas de esta crisis reproductiva que, como dices, se hacen como más claras en este proceso de maternidad. Sí, el que quieras. Pues muchas gracias, Laia, por la presentación y por la invitación, y gracias a todas, iba a decir a todos y todos, pero basta con todas porque aquí somos muchas todas. O sea, es verdad lo que decía Laia, que cuando me dijo el tema del curso y demás, pensé, pero yo ahí qué pinto, ¿no? Me ha costado un poquito aceptar la invitación porque es un tema efectivamente de la reproducción asistida y diferentes, lo que lo veo complejísimo por mil sitios, y me daba como miedo meterme en un tema del que verdaderamente no sé. Pero bueno, Laia me insistía en que lo que hacía falta era pues, lo otro, ¿no? No tanto hablar de reproducción asistida, sino de esa especie de marco que afecta tanto a la reproducción asistida como a la reproducción no asistida y a cuando, en fin, a todo lo que tiene que ver con la reproducción social, en realidad, ¿no? de las mil maneras posibles. Entonces, es verdad que una especie de carrera de obstáculos en la que se convierte la crianza o la maternidad o el cuidado de una cultura especialmente vulnerable, cada vez es algo como más visible, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en la peli esta de 5 lobitos, que seguro que habéis visto, o ahora mismo, la verdad, en los últimos, no sabría decir si 10, 12, 15 años ha habido un cambio importante, ¿no? en la representación de la maternidad, y esa madre sola, superada, agobiada, tal, ha pasado a ser un objeto cultural visible y habitual, ¿no? Mientras que hasta hace no tanto era un objeto real, pero no era culturalmente visible, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también ver cómo esto está pasando, ¿no? que ahora lo que no está claro es si esto va a servir, ¿no? Si convertirlo en un objeto cultural, verlo, ponerlo delante, va a hacernos tomar por fin cartas en el asunto de una manera decidida, que no está muy claro, ¿no? Hay avances, por supuesto, hay cosas, bueno, cuestiones legislativas relacionadas con los cuidados, que es verdad que también se está avanzando, pero bueno, hay que ver hasta dónde se llega y demás, ¿no? O sea, la situación esa de desborde que produce la maternidad, ¿no? Tiene como muchos frentes, ¿no? Y no es en absoluto nueva. Yo tengo por aquí una cita de Doris Lessing, que es de un diario que escribió antes de 1949, ¿no? Porque recoge, lo publicó más tarde, pero recoge hasta 1949. Y lo que dice es algo así como: empujaba el cochecito horas y horas, o al menos eso me parecía. No existe aburrimiento y soledad más tremendo que el de una mujer joven que se pasa el día entero sola con un niño pequeño, ¿no? Y esto hace ya pues, 2 años, ¿no? Y la experiencia efectivamente no es nueva, lleva un montón de años, pero en realidad sí es nueva si miramos más allá de los últimos, no sé, 75 años, 80, 100, depende un poco de las sociedades, ¿no? Porque
realmente lo que decía Laia, criar en soledad es una extravagancia históricamente, ¿no? Es una cosa bastante exótica. Y cómo es que nos hemos quedado tan solos, ¿no? O tan solas, cómo ha sucedido eso, pues es un poco parte de, o sea, de todas las maneras posibles de explicar el auge de la sociedad mercantil capitalista en la que vivimos, la que más útil es para este intento de entender por qué estamos tan solos, ¿no? Es la que presenta todo este desarrollo como un proceso de deshilachamiento de las relaciones sociales, ¿no? Desde eso que decía Marx, de todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Que se refería a las tradiciones, a las jerarquías, etcétera, pero también todo lo demás, ¿no? Todas las solidaridades, las relaciones. De alguna manera el avance del mercado, de la mercantilización de todas las cosas y de la sociedad capitalista genera unos procesos de movilidad, ¿cómo decir?, de bueno, lo que ahora llamamos precariedad, ¿no? Que es más de ahora, pero en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Como de desfondar o desfundar todas las bases de todas las cosas que antes eran estables y fijas, todo empieza a ser menos permanente. Y esta especie de deshilachamiento de las relaciones sociales hace que cada vez sea más difícil efectivamente construir, ¿no? Relaciones duraderas, estables y sobre todo en una magnitud un poco más amplia, ¿no? O sea, desde los pueblos de hace años, ¿no? Y todo tipo de solidaridades, bueno, si queréis, desde las tribus neolíticas, ¿no? que funcionaban como una estructura completamente organizada, pasando por las rigideces feudales de la sociedad, de las ciudades feudales, y el campesinado, pero incluso llegando no hace tanto, ¿no? a incluso los barrios obreros de las ciudades industriales. Ahí siempre ha habido en todos esos procesos pues, una especie de cierta estructuración de las posiciones que muchas veces han llevado asociadas tutelas y jerarquías odiosas. No es que estemos echando de menos unos sistemas cohesionados, comunitarios y perfectamente armónicos, ¿no? Para nada. De todo ha habido, ¿no? Más bien ha habido mucho de lo malo y menos de lo bueno a lo largo de la historia, ¿no? Si miras un poco para atrás. Pero lo que sí es eso, enteramente nuevo es esta especie de sensación de deshilachamiento, ¿no? De que es imposible construir nada fijo, de que hoy estás aquí, mañana estás allí, etc. Y esto a la vez sucede con ese proceso por el cual se escinde de una manera muy radical el ámbito de la reproducción de la vida y el ámbito de lo laboral, ¿no? Entonces esto hace pues eso, un vaciamiento de los hogares, que eran antes lugares donde sucedía un poco de todo, ¿no? Eran lugares de reproducción de la vida, lugares de cuidado, pero también eran lugares en los que de la producción no había salido enteramente, ¿no? Había montones de bienes que ahora obtenemos en el mercado y que en su día se fabricaban o se producían en el hogar, de manera que esa idea de las mujeres estaban en casa no significaba nada parecido a las mujeres de los años 60 o 50, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pero aún así, ¿no? Esta especie de deshilachamiento produjo una crisis, pero una crisis que se palió durante años mientras efectivamente hubo una mujer más o menos en casa, ¿no? Esto ya sí que se va al garete con lo que se llama la transición demográfica, ¿no? Algo así que es un proceso impulsado por muchas cosas. Por un lado, por el siguiente avance, ¿no? De estos procesos mercantilizadores y a la vez como de rapiña de todo lo que no le pertenecía a la clase trabajadora, ¿no? Que hace que desaparezca el salario familiar, ¿no? Ya no basta con un salario para mantener una familia, tienen que trabajar al menos 2 personas. Y eso combinado, por supuesto, con una parte buena e importante, que es todo ese malestar que se genera en ese hogar vaciado de tareas significativas y dignas, si quieres, en un mundo en el que solo se valora lo que pasa afuera, lo que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con el empleo, ha generado un malestar tremendo que tiene que ver, pues, por supuesto, con toda la ola del feminismo. Y ahí confluyen esos 2 procesos y otros muchos más, supongo, para hacer que esta especie de familia que más o menos se apañaba con una especie de ama de casa o algo así, ya estalle por los aires, y eso ya sí que es lo que todo el mundo conoce un poco como crisis de los cuidados, ¿no? Que es cuando de verdad ya empieza a ser la pregunta totalmente sobre la mesa de quién va a cuidar ahora de las personas que están enfermas, de las criaturas, de las personas mayores, de personas que por lo que sea atraviesan momentos de especial necesidades de cuidado, ¿no? Entonces, todo esto, no sé muy bien cómo voy de tiempo, vale, me avisas. Todo esto también confluye con
O sea, no quiero ser así una especie de marxista vulgar, de decir que la infraestructura determina la ideología ambiente, pero tampoco vamos a ir de idealistas y pensar que las ideas van solas, ¿no? De alguna manera todo esto engrana perfectamente pues, con algunos elementos claves de la ideología dominante, si queréis, que es muy amplia y muy contradictoria incluso, pero más o menos es una ideología que encaja perfectamente con esta especie de más individualizado, ¿no? Y es todo esto que decía antes Laia, ¿no? de la generación, de la aparición de una manera de entender las cosas, ¿no? Basada en individuos autónomos, aislados, que pues, interaccionan en un espacio parecido al mercado, ¿no? Obteniendo o eligiendo aquello que maximiza su utilidad o su tal, y rechazando aquello que no. Esta especie de actitud mercantil es imposible no verla reconocida en muchas de las cosas que hacemos a diario, aunque no nos guste, ¿no? De alguna manera vivimos mal las imposiciones, las relaciones como los compromisos para toda la vida, ¿no? Asustan, vivimos en que tiene, insisto, un sentido súper lógico, ¿no? O sea, no vamos a renunciar a posibilidades de emancipación y todo lo que ha traído de bueno avance, ¿no? de derechos. Pero al mismo tiempo nos sitúa en una situación complicada para hacernos cargo de algo tan intensamente necesitado de tiempo, energía, estabilidad, etcétera, como el cuidado de un ser especialmente vulnerable, ¿no? Entonces, eso, todo lo que tiene que ver con una ideología adaptada a un mundo estructurado en torno al consumismo es en sí mismo pues no el mejor caldo de cultivo, ¿no? para hacer frente a la vulnerabilidad, ni a la propia ni a la de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces ahí estamos en una posición complicada en la que estamos más solos y solas que nunca, ¿no? en un entorno en el que es difícil por las movilidades, las precariedades, etcétera, establecer unas relaciones estables y duraderas, y a la vez con un marco conceptual, sistema de valores, de ideología, llamadlo como queráis, que no ayuda para nada a comprender el tipo de relación que se establece cuando tienes un bebé o cuando tienes que cuidar de una persona, ¿no? Entonces, todo esto se percibe efectivamente de manera muy, muy clara cuando aparece alguien necesitado de cuidados. En el caso de mi libro, que es por el que estoy aquí, ¿no? Es por el momento que tienes un hijo o un bebé y descubres pues eso, que toda tu vida anterior estaba basada en una serie de maneras que ya no sirven, ¿no? de alguna forma. Entonces, claro, lo que a mí me parece interesante de esto es darse cuenta que la maternidad, en mi caso, pueden ser otras experiencias de cuidado en casos de otras personas, lo que tiene de interesante es cuando te das cuenta que no es una cosa excepcional o no es una transformación inducida por un cóctel hormonal, como te diría alguien más cientifista o algo así, ¿no? Sino que es un poco, de alguna manera, aunque es una cosa un poco extraña, ¿no? La que sientes cuando eres madre, pero de alguna manera es la que te reconcilia un poco con lo que debería haber sido la normalidad, ¿no? Que lo que es verdaderamente extraño, exótico y extravagante es la manera de construir relaciones así como, digamos, como capitalista, de esto me renta, esto me lo cojo, esto no me lo cojo, o esa especie de eso de deseo que seguro que habéis hablado estos días, ¿no? Completamente, siempre, permanentemente insatisfecho, del deseo de tener o de experiencias, esa manera como de construir incluso nuestra propia identidad sobre esa base de esa especie de glotonería consumista, ¿no? Que puede tener una parte mala y puede tener una parte buena. O sea, de alguna manera, yo de joven, cuando pensaba en qué tipo de persona era o quién era, tampoco es que lo pensara mucho, pero bueno, si me lo puedo imaginar lo que pensaba, si me hubieran obligado a pensarlo, de alguna manera ahí lo que dices es como tus aficiones, lo que te gusta, las cosas que te construyen, las ves un poco en ese sentido, ¿no? Como, y no deja de ser, pueden ser aficiones magníficas, pueden ser gustos perfectamente respetables, pero no deja de ser un poco curioso, ¿no? que
que todo eso, que todo lo que nos constituye incluso nuestra identidad, sea como un poco una serie de catálogo, ¿no?, que has ido eligiendo de alguna manera, ¿no?, y sobre el que creas afinidades, haces amigos, que te gusta la misma música que a ti, el mismo cine, tal. Y bueno, pues no sé si creo que más o menos respondo un poco a tu pregunta. No sé si hay alguna cosilla que quieras. Bueno, luego más adelante vamos viendo, ¿no? Creo que vamos conectando y volviendo a la misma a la misma conversación. Vale, Eva. Pues en realidad, o sea, en tu caso, ¿no?, que también has como estudiado mucho también la política pública, ¿no?, y toda la parte también de conciliación, queríamos como abordar contigo también qué otros factores pueden, o cuáles son los factores, si sabemos, ¿no?, qué factores intervienen en hacer de España y Cataluña un contexto tan singular en cuanto a la reproducción, ¿no? En otras sesiones hemos visto cómo, por ejemplo, a nivel demográfico somos también bastante peculiares, ¿no? Pues España es el primer país del mundo con una tasa de fertilidad más baja, o el segundo país de la Unión Europea con una tasa de natalidad por debajo del 1,16. Para que os hagáis una referencia, la media está en 1,46, ¿no? Y también el hecho de la tardanza en la maternidad, ¿no?, que esto lo hemos visto también, que llegamos más tarde a la maternidad y el primer hijo pues, se tiene mucho más tarde que los países de alrededor. También hay algunas relevantes, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos analizar, ¿no?, el hecho de que pues esta baja de maternidad se da en concreto o más alta, ¿no?, entre las mujeres entre 30 y 34 años, a la vez que en este colectivo aquellas que tienen plena ocupación, ¿no?, lo que decíamos, en el que el mercado laboral pues ocupa como la mayor parte de actividad, o también hay una correlación según el nivel de estudios. ¿No? Hemos visto todos estos factores, ¿no?, cómo influyen, pues eso, ¿no?, tener un sistema laboralista con fuertes desigualdades, un incremento, ¿no?, de las dificultades de acceso a la vivienda o a los bienes básicos como el agua, la energía, etcétera, y también una carencia, ¿no?, como veremos seguramente, en el apoyo a las políticas públicas, y también pues todavía un reparto desigual de las tareas de los cuidados, ¿no?, entre géneros. Hemos visto, ¿no?, todos estos factores que vemos como efectivamente tienen seguramente es una causa directa, ¿no?, de esta tardanza y esta baja natalidad, pero también tenemos la sensación de que hay como un ángulo que no estamos también sabiendo analizar y menos diagnósticos igual, ¿no? El otro día releía también un artículo de Núria Labau, ¿no?, que hacía también pues, reflexiones en torno a esta cuestión y los modelos de familia, ¿no?, y se apuntaba también pues, que también hay un cambio cultural igual, ¿no?, que pues, por ejemplo las mujeres ya no tienen el mismo deseo o piensan que su realización no va a pasar por tener hijos o casarse, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, esto está más presente ahora mismo, según las encuestas, en la parte masculina que en la femenina, ¿no? Pero, por ejemplo, también como la cuestión de clase económica tampoco lo explica todo, porque también hay colectivos con más precariedad que llegan a su primer hijo en una edad mucho más primeriza que familias con un cultural, económico y capital más elevado, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son preguntas que nos hacemos, que hay algunos datos, pero que creemos que hace falta también poner más el foco allí, ¿no? Y un poco pues, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, ¿no?, y también desde la política pública, ¿tú cuáles crees que son estos factores que hacen tan singular el contexto catalano-español? Y si efectivamente crees que hay otros factores que no son
únicamente los económicos, estructurales, tal, que también intervienen, ¿no?, en este cambio en el modelo reproductivo. Hola, qué impresión, ¿no? Cuántas respuestas. Primero, agradecer también la invitación, que también como Carolina fue, wow, qué responsabilidad. Y aparte, qué ganas de... O sea, me entraron muchas ganas también de leer mucho para poder hacer este link, que es un tema que aparte me atraviesa, porque mi hija es nacida por técnicas de reproducción asistida, entonces era como que tenía muchas ganas, pero como tengo una hija, pues he tenido 0 tiempo, con lo cual, o sea, voy a compartir más intuiciones, que ahora que decías, ¿no? O sea, tomároslo como reflexiones e intuiciones, porque realmente no he podido entrar a hacer un análisis, pero sí claramente, ¿no? Sin entrar a repetir todo lo que has planteado. Así que quería poner una... Yo creo que esto la pasaron el primer día, pero me parece muy significativa esta gráfica, ¿no? Nada, es la de los hijos por mujer, ¿no? O sea, del 75 estábamos a casi 3 hijos por mujer y se pasa en 15, 20 años en 1 y poco. Entonces, y esto es en una generación. O sea, que también lo que implica a nivel de sociedad, el tipo de sociedad que tienes, ¿no? Y cómo te estructuras, los horizontes vitales, bueno, como un montón de cosas que yo creo que desde esa bajada aún estamos digiriéndolo, ¿no? Y que esto es obviamente multifactorial, ¿no? Que hay muchos elementos, pero bueno, que seguramente hemos tenido un proceso mucho más acelerado que otros países de nuestro entorno, que hemos visto que sí que son trayectorias muy parecidas, a todo el mundo está bajando, pero claro, en España en general tú miras cualquier indicador y siempre hay un acelerón, ¿no? Desde los 70, ¡pam!, ¿no? En muchísimos elementos de indicadores sociales. Y hay como que fuimos muy rápido en muchas cosas. Y esto también tiene su impacto, ¿no? Y luego también lo que comentábamos, ¿no? Esta gráfica es la de la edad de maternidad, la edad materna media. Y aquí lo que me interesa es la diferencia entre el azul, que son las madres extranjeras, y la marrón, de lo que decíamos, ¿no? Que si lo hiciéramos por clase también tendríamos, o sea, que no lo explica todo, las dificultades económicas, ¿no? Porque luego veremos, bueno, luego cuando hablemos tengo algún dato de realmente del nivel de pobreza de población extranjera, ¿no? Cómo tiene que ver, pero luego hay un cortocircuito, porque hay una diferencia de pues 3, 4 años, bueno, que es como, esta gráfica empieza en 27, o sea, que está muy estirada, pero bueno, que hay una diferencia importante. Vale. Entonces sí, claramente factores materiales, precariedad, vivienda, cada vez más el tema de la vivienda, ¿no? Está saliendo. Pero también yo creo que, bueno, o sea, a nivel cultural, ¿no? Este imaginario, yo creo que sobre todo para determinados perfiles de mujeres o parejas, no lo sé, ¿no? O sea, que siempre hablamos de mujeres, pero yo creo que también hay proyectos de familia mucho más allá, que tampoco hay que pensar solo en las mujeres o las madres, ¿no? La madre gestante, digamos. Me liaba ahora. pero bueno, en este sentido, ¿no? Que como estos imaginarios de que hay tiempo, esto también tiene que ver con determinados colectivos de mujeres en los que se quiere hacer cosas, ¿no? Se quiere estudiar, luego se quiere hacer esto, luego hay una suspensión de los proyectos vitales que tiene que ver con la extensión de la precariedad, ¿no? Ya desde los 2000, luego la crisis del 2008 y luego ya la precariedad es la norma y ya está, ¿no? Esto ya lo sabemos. Pero hay esta suspensión que hace que se vaya alargando, ¿no? En los proyectos de familia. Entonces yo creo que esto está muy presente en determinados perfiles de mujeres, mientras que en otros que ya están igual más en situaciones económicas más complicadas, igual tampoco intentan meterle tantas cosas ahí, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también con meterle. O sea, con esto que hablábamos también de los deseos y de las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, que también tienen como más competencia, entre comillas, ¿no? A nivel vital. Entonces hay esta idea también de que hay tiempo y eso a nivel cultural yo creo que es específico
luego lo comparas con el sur de Europa y piensas, bueno, tan específico no es, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en relación con otros países europeos de una falta brutal de educación sexual, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa, ¿no? Con esta idea de que hay tiempo, y esto sí que creo que es muy relevante, el desconocimiento de los procesos reproductivos que hemos tenido y tenemos, y especial, bueno, yo creo que iba a decir algunas generaciones, pero en realidad no, ¿verdad? O sea, no. Y esto yo creo que es un factor cultural que ha generado un retraso importante, ¿no? Ha permitido, y eso a nivel de explicación biográfica aparece mucho, ¿no? En los relatos de muchas mujeres y muchos relatos de reproducción asistida, ¿no? De este retraso que te lleva ahí y que tiene que ver con que tú pensabas en tu cabeza, primero, solo te habían explicado la contracepción, o sea, entonces tu imaginario es, yo si tengo una relación sexual, ya, esto, cuidado, con lo cual, pues nada, el día que me pongo y esto va a ser un pispán, y esto es mentira, nadie nos lo ha contado. Y luego, esto hasta los 40 o así, no hay problema, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier respuesta también, o cualquier respuesta que queramos darle a cómo nos apropiamos de la reproducción a nivel social y cómo lo hacemos desde un punto de vista crítico, que tiene que partir de un conocimiento y una promoción del conocimiento de las personas, sobre todo esos de la vida. Que gracias a eso también se expropian y se mercantilizan muchos elementos, ¿no? Que juegan con eso, incluso a nivel el tema de las clínicas ha salido también, pero, o sea, mucha parte mucha parte, no sé, o sea, que parte del negocio tiene que ver con el desconocimiento del cuerpo. Hay determinados procedimientos que igual se podrían evitar, ya no solo si tú supieras y fueras antes o lo que sea, sino también si tú cuidaras tu cuerpo, supieras cuidar tu cuerpo de forma que puedas mejorar por ejemplo, tu reserva ovárica o un mogollón de cosas que nadie te lo dice, porque te dicen, no, hay una técnica tal que cuesta tal y esto va a ser fantástico. En cambio, tenemos que un poco que agenciarnos de todos estos procesos que los hemos delegado totalmente, y así también se ve en el parto, en todos los procesos del embarazo, ¿no? O sea, como la medicalización, ¿no? De todos estos procesos y el desempoderamiento de las mujeres en este sentido, ¿no? Y esto, yo creo que ahí había una vía en los 70, bueno, esto no se lo diréis, que había una vía mucho más fuerte de apropiación del propio cuerpo y esto se fue perdiendo a nivel de movimiento feminista o de prioridades, ¿no? No sé, o sea, que ahí había una preocupación por la salud, por hacernos cargo colectivamente, incluso de forma autogestionada entre compañeras, que luego al momento en que esto lo chupó el Estado, y desde el feminismo nos olvidamos un poco y se especializó, y los sanitarios por aquí, no sé qué, nosotros nos dedicamos a otras cosas. Y ahí esto es una pérdida que yo creo que es muy importante, ¿no? Y luego, a nivel cultural, a mí es una pregunta que me ronda también, ¿qué tan diferente es pues, Portugal? No tengo respuesta, pero he intentado incluso mirar indicadores y ver si Portugal, Italia, ¿no? O sea, cuando miras sur de Europa, y por qué España está como... Es verdad que hay líneas parecidas, pero está en más intenso, ¿no? Que no tengo respuesta, ¿eh? Pero sí creo que, como intuición, para mí, en España se dio una apuesta de las mujeres, en concreto, por salir del hogar muy fuerte, ya no digo el feminismo, sino ¿no? Una apuesta por lo laboral, por lo público, un rebote del adoctrinamiento de 40 años, ¿no? que incluso a nivel de discursos, ¿no? También nos ha hecho ser nos ha costado mucho reconciliarnos, ¿no? con la maternidad y con una maternidad gozosa, y ha hecho que haya tardado el debate del parto, haya tardado, o sea, y luego a veces también con esta imagen, ¿no? También han habido como desarrollos alrededor de la maternidad que se han visto como más esencialistas, ¿no? Bueno, no sé, creo que ahí hay algo que tiene que ver con la generación en concreto. Yo hablo de mi madre, ¿no? La generación esta de los 70, que realmente hicieron una apuesta, y aparte su crianza fue, tú trabaja porque yo ya sé cómo va esto y tienes que tener la autonomía económica, o sea,
que esto también nos ha llevado o sea, si lo miras generacionalmente, ¿no? A toda una serie de generaciones quizás ha contribuido, ¿no?, a este espejismo. Había otro dato interesante que salía, ¿no?, que en las generaciones de las mujeres nacidas en el 55, o sea que ahora deben tener 70, ¿no? 60 y pico, 70, solo 1 de cada 10 no tenían hijos. Y a las nacidas en el 75 ya, 4 de cada 10. O sea, hemos pasado en una sociedad en que no era, bueno, pues este cambio cultural también de las vidas deseables son mucho más diferentes. Hay mujeres que han escogido no tener hijos y construido una vida alrededor de eso, y luego también que hay mujeres que han, lo que decías tú, ¿no?, que hay como encuestas de luego hay un volumen importante y de hombres también que desearían haber tenido hijos o desearían haber tenido más hijos de los que han tenido, ¿no? Entonces que esto tiene que ver también con este retraso y con todo esto. Pero sí es verdad que hay una legitimación mucho más clara y también a nivel cultural de relatos culturales sobre el hecho de los horizontes de vida diferentes, ¿no? Y luego también a nivel de políticas públicas, no entro porque yo creo que esto lo hablaremos luego, pero bueno, la falta sangrante de políticas públicas de apoyo a la maternidad, a la crianza, eso es un elemento también muy estructural, ¿no?, que hace que son decisiones que se toman muy desde lo que yo tengo como... O sea, hay tan poco apoyo que realmente hay mucho miedo, ¿no? Es como desde lo que yo tengo que tener el curro, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Y esto no es así, no es tan así en otros contextos, incluso cercanos, ¿no? Que esto lo podemos ver. Y no sé qué más de Tibia. Sí, a ver, retomando un poco lo que decías, igual podemos ir a la tercera pregunta del feminismo y luego hacemos la parte de imaginar, lo digo para enlazar con lo que comentabas. Igualmente, antes de pasar a eso, sí que respecto a lo que habéis comentado, ¿no? O sea, está claro que hay un decalaje entre los tiempos biológicos y los tiempos reales, ¿no? Pues si efectivamente quieres, en la sociedad actual, quieres estudiar, hacer carrera profesional, acceder a una vivienda y tener todas las condiciones para que esto suceda, pues a los 25 no llegas, ¿no? Y si aparte también este factor cultural, yo me gustaría también debatir, ¿no?, sobre si yo quiero ser madre a los 30 o no, porque yo personalmente no he querido, ¿no? También hay una parte de... y yo no sé, cuando pienso a futuro, digo, es que yo no sé si se van a volver a acoplar estos procesos, porque realmente, o sea, tú a los 25 empiezas a dejar de ser fértil. A los 25, o sea, de los 25 a los 35, digamos, ya estás de caída. Y a los 35, en principio, ya no sirves. Con lo cual, yo, claro, digo, vale, analizamos todo eso, vale, sí, pero es que a mí me parece que estamos ya en un momento social y cultural que yo no sé si vamos a volver a los 25. O igual sí, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo veo un hándicap importante, que efectivamente aquí pues las técnicas de reproducción, pues oye, son nuestras aliadas. Otra cosa es cómo bueno, no sé, son reflexiones que me salen, ¿no? También de decir, vale, podemos hacer el diagnóstico, pero es que no sé cómo vamos a acoplar tiempos, ¿no? Porque, y ya si no analizamos ya la precariedad en la que cada vez, pues como decíais, es más fuerte, ¿no? Pero a mí, o sea, una de las cosas que me interesaba también tocar es justamente eso que comentabas, ¿no? Cómo el feminismo ha intervenido también aquí, ¿no? Y aquí nuevamente creo que también hay como procesos paralelos, o que me resuena mucho a cómo se ha abordado los cuidados y la maternidad, en cómo se está abordando o no abordando justamente también estos procesos de reproducción asistida, ¿no? Y aquí me interesaba también como hacer una reflexión en torno a eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Porque finalmente ahora mismo nos encontramos, como decíamos, a que hay relatos
en torno a la crianza y en torno a estos procesos de reproducción que se construyen a partir de la individualidad y que nuevamente lo que hacen es poner la responsabilidad de las mujeres, poner la responsabilidad en las mujeres, ¿no? Tú no eres suficientemente fértil, tú has llegado tarde, o tú no eres suficiente buena para criar. Y también, ¿no? Bueno, Carolina en su libro aborda mucho todo el tema de los modelos de crianza, que creo que es más actual que nunca, yo que lo he releído ahora. Creo que seguramente es más actual ahora que hace 10 años. Entonces, nuevamente, ¿no? Las voces de expertas, de grupos de apoyo, ¿no? Todas van dirigidas a atender este malestar individual y no a poner el foco en los problemas sistémicos, estructurales, materiales, ¿no? que comentabais. Pero es que, claro, tampoco encontramos en el feminismo un relato robusto en torno a eso. Y como decíais, ¿no? Es verdad, en torno a los cuidados, por ejemplo, pues claro, es verdad que para desvincularse, ¿no? de este modelo de ama de casa, ¿no? el feminismo lo que hizo, o parte del feminismo lo que hizo es pues, la necesidad de recuperar tiempo y de salir del hogar para ocupar el espacio público, ¿no? Y a la vez, pues, eso que decíamos también, ¿no? Ha habido esa creencia de que la realización pasará en la carrera profesional, pero no en los cuidados del hogar, ¿no? Con lo cual aquí Bruna Álvarez, ¿no? que estuvo en la primera sesión, ella decía que ha habido una exclusión de la maternidad en la agenda política del feminismo y que esto ha construido justamente este imaginario dicotómico, ¿no? De, por un lado, una mujer libre, profesional y mayormente sin hijos, y otra, pues, de cuidadora y una fuente de amor incondicional, ¿no? También lo apuntaban autoras como Adrienne Rich, ¿no? más de principios de siglo, pero que apuntaban también esta necesidad de institucionalizar la maternidad por parte de los movimientos sociales y de debatir también políticamente en torno a ello, ¿no? Con lo cual, yo creo que nuevamente está pasando lo mismo. No sé si de los feminismos estamos pensando cómo nos está afectando estos cambios en los procesos de reproducción y cómo queremos que sean, o qué les pedimos, o qué criterios políticos ponemos en ello, ¿no? Y por lo tanto quería pues, un poco preguntaros eso, ¿no? Desde vuestra lectura, si estáis o no de acuerdo con esta afirmación, ¿no? De que no se ha atendido desde el feminismo o no se ha puesto, ¿no? la maternidad en la agenda política, y si creéis que es necesario y por qué, ¿no? O desde qué lugar debería también atenderse eso, o qué es lo que podemos esperar o desear. Sí, o sea, yo siempre he notado cierto punto ciego, ¿no? Dentro de los feminismos. Es verdad que hay un montón de feminismos, un montón de tradiciones, y los ha habido muy maternales, digamos. Ha habido una parte, pero ha sido un feminismo mucho menos visible que otros, y además un poco particular, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con el feminismo y la diferencia son libros bastante incomprensibles en general, ¿no? Muy lastrados por una filosofía así francesa, o que parece francesa, de los años 70, ¿no? Con rollos estructuralistas que nadie quiere leer, no sé, o sea, que no han estado en el debate, no han estado en la arena de las políticas públicas, no han estado en nada, ¿no? Los feminismos que sí han estado en esa institucionalización de políticas feministas, es verdad que han sido feminismos muy de salir de casa y recuperar el espacio público, que se entiende perfectamente, ¿no? Que haya sido así, pero yo ya no entiendo tan perfectamente que haya sido así tanto tiempo. Digamos, hay una rebelión contra esa especie de maternidad como destino, hay una rebelión contra el hogar como esa vida dañada, ¿no? Encerrada en el trabajo doméstico, que era necesaria, que era fundamental, y por fuerza esa rebelión o esa liberación
es lógico que te ofusque un poco la vista para percibir que en eso que estás dejando atrás hay una parte que a lo mejor no hacía falta tirar tan rápido, ¿no? O abandonar tan deprisa o mirar para otro lado. Entiendo también que es un tema complejo, ¿no? Para el feminismo, bueno, todo este asunto que se ¿no? Es precisamente lo que caracteriza más, de una manera más clara, la figura femenina como madre, como cuidadora, sobre lo que se ha construido la opresión, ¿no? Patriarcal. Entonces es difícil recuperarlo desligado de la opresión patriarcal, ¿no? O sea, digamos, sin entrar en polémicas de si hay una parte biológica no la hay, si hay un esencialismo no lo hay, o sea, de hecho, rebelándonos incluso contra la idea de posibles esencialismos, creo que es razonable argumentar que hay una serie de tradiciones vinculadas históricamente con la vida y las tareas que se han asignado históricamente a las mujeres, que tienen que ver con los cuidados y que creo que es preciso recuperar y revalorizar. Pero es verdad que en el momento de revalorizarla y recuperarla te arriesgas a que se te vuelvan contra ti otra vez, ¿no? Entonces es verdad que es un tema muy, muy, muy espinoso y se entiende que los feminismos hayan a veces hecho ahí como un poco de vamos a hablar de otro tema. Pero claro, pero es un problema grave, ¿no? Que desde los feminismos no nos hayamos esforzado más en abordar abiertísimamente todos estos asuntos, porque al final yo creo que ha habido pues unas generaciones abundantes de mujeres que su relación con el feminismo era ya suficientemente estable, ¿no? Como para que buscaran a ver qué había que hacer ahora que ibas a ser madre y no la han encontrado. Y eso es una faena, ¿no? Porque ha habido, yo creo, muchas generaciones de mujeres jóvenes que se tenían a sí mismas más o menos, ¿no? Tampoco digo militantes de tal, pero más o menos se identificaban con el mundo del feminismo y que en el en el momento de llegar a este tema de la maternidad se han sentido descolocadas, ¿no? Y bueno, y creo que eso es o sea, que es una pérdida importante, ¿no? Para el feminismo, para los feminismos. Creo que hay un exceso, por ejemplo, quizá, no sabría si decir, de constructivismo social, ¿no? Dentro de los feminismos normalmente, que también se entiende, o sea, yo soy muy de ver la parte buena y la parte mala, pero bueno, que también que se entiende, pero que también hay que mirárnoslo, ¿no? Digamos, es muy habitual el discurso cuando una mujer piensa que quiero tener un bebé o quiero tener un hijo, la sensación de que ahí hay un deseo construido por el patriarcado está muy en la boca de cualquiera, ¿no? No, claro, es que esto es un deseo impuesto desde fuera, porque tal, pues no, a ver, perdona, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, digamos, desestimar todo lo que tiene que ver con los cuidados, tal, como si fuera una cosa construida y plenamente funcional al funcionamiento del sistema patriarcal. Que sea funcional el sistema patriarcal no quiere decir que sea construida ni que sea fruto de ideologías de las que tenemos que deshacernos, ¿no? De ideologías patriarcales que hay que rechazar, ¿no? Yo creo que entender así las bases del deseo materno es una manera eso de pegarnos un tiro en el pie y de dejar fuera un montón de cosas que en realidad a las feministas nos importan, nos interesan y tenemos que saber abordarlas, ¿no? No sé, o sea, es verdad, ya te digo, es verdad que siempre se complica todo porque también entra la biología, ¿no? Entran un montón de cosas a las que normalmente no nos apetece enfrentarnos, también con razón, porque, en fin, tú te pones a leer cosas de biología y cuando te descuidas de repente estás leyendo una serie de disparates ¿no? De este rollo de Pinker y eso de sociobiólogos completamente poco recomendables. Entonces, pero bueno, también es tarea nuestra, ¿no? O sea, que ir ahí, o sea, hay mujeres biólogas haciendo cosas serias, no sé, yo estoy pensando, por ejemplo, la primatología, ¿no? De estudiar los primates y sus maneras de comportarse. La perspectiva feminista supuso una revolución brutal, ¿no? Porque querían estudiar la maternidad en los primates, los científicos hombres, que eran los que lo hacían, cogían una mona, una orangutana, lo que fuera, y con su bebé la encerraban en una jaula y miraban a ver qué pasaba, ¿no?
Y entonces hay una primatóloga que se llama Sara Blafer-Hardy, que tiene mucha gracia, que siempre dice, claro, aquella simia encerrada con su cría en una jaula se comportaba muy parecido a una ama de casa neurótica de los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Hacía cosas raras, estaba incómoda, aquello no funcionaba bien, ¿no? Entonces, la siguiente generación de primatólogas mujeres dijeron, bueno, es que no se puede estudiar así la maternidad, ¿no? Hay que verlas cómo interactúan en su entorno natural, ¿no? Entonces empezaron a ver qué hacían las madres con bebés de diferentes especies de simias, y pues descubrieron efectivamente que hay 1000 tipos de conductas maternas dentro de los primates, que las hay muy amorosas y maternales y las hay bastante pasotas y también descubrieron, por supuesto, que son especies, como probablemente nosotros fuimos en origen, especies de crianza cooperativa, ¿no? Que no todos, ¿no? Al parecer hay una división bastante fuerte en algunos simios y otros primates, pero algunos son de crianza cooperativa y se supone que nosotros venimos más bien de esa rama, ¿no? Que las crías pasan en brazos de otros, que tal, hay otras que no, que llevan siempre su cría encima, pero en fin, que se establecen relaciones muy distintas con la gente que está, los simios, los primates que están allí, ¿no? Formando una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que desde el feminismo, igual que se revolucionó de esa manera tan bestia la primatología, el feminismo ha transformado a tope la biología y está en ello, pero creo que todavía hace falta más y más, ¿no? O sea, que necesitamos ahí más feminismo precisamente para esto, para que no te sientas perdida, vayas para un lado, descubras que ahí no hay nadie de los tuyos y entonces te acaben vendiendo la moto el que no era, ¿no? No sé si más o menos... Sí, me ha encantado lo de los primates. Sí, tenemos que buscarlo. Sí. Hostia, qué pasada. La pregunta era si el feminismo no ha incluido la agenda. Vale. No, que va. No, yo también tengo esta sensación, también es verdad que a veces son puntos ciegos personales, ¿no? Pero bueno, como la sensación desde mi generación y mi experiencia, sí es verdad que la maternidad no estaba ahí como en el movimiento, y cuando estaba era de formas así, ¿no? Medio oscuras, ¿no? Y aquí es verdad que aquí en Cataluña hay mucho de la tradición del feminismo de la diferencia, y yo creo que ha sido muy potente en muchos aspectos, de trabajar la autoridad o trabajar como resignificación de cosas que yo creo que desde un feminismo más de la igualdad se han tirado con la ropa del niño, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, que se han desechado demasiado rápido, ¿no? Y en cambio ha habido como desarrollos muy interesantes a nivel también de reflexión, pero han sido poco traducidos en política pública, en agenda política. Entonces yo creo que ahí tenemos un agujero durante muchos años, estoy de acuerdo, ¿no? Y desde la parte que yo más conozco, que son políticas públicas de igualdad, es que nada. O sea, los planes de igualdad desde el principio, pues laboral, primero, salud, había cosas, podía llegar a haber cosas de educación, ¿no? Empieza a haber cosas de violencia, pero el tema crianzas, o sea, es una reivindicación bastante, o sea, llevamos décadas con la misma duración de permiso de maternidad. Eso es porque no se ha politizado el tema y no se ha hecho una lucha política de eso. Hemos avanzado en otros temas y realmente las políticas públicas de igualdad han entrado en los cuidados, yo diría que a partir después de la crisis o sea, a través, y ahí cómo se ha recuperado todo eso es a través de la economía feminista, que sí ha habido un desarrollo muy potente, ¿no? En este sentido, y de un planteamiento más amplio que aquí, bueno, aquí hay como grandes expertas, pero no meter la pata, pero bueno, planteamiento más grande de cuidados en general. Y desde ahí la maternidad, pero la protección social y pensarlo desde ahí. Y ya con la derivada ecológica, ¿no? Entonces yo creo que es el marco en el que podemos pensar todos estos debates ahora mismo y transformarlos en agenda política, porque luego, o sea, ¿quién estaba pidiendo brasol, guarderías? Pues no sé, pues aquí puede ser que yo, o sea, no sé, pero desde luego en planes de igualdad no estaban. O sea, había una propuesta de canguraje que había en el tripartito, y había como una medida que se hizo, ¿no? Que decayó a los 2 minutos,
Entonces, temas de políticas públicas de cuidados fue dependencia, que es desde la vía de servicios sociales, Brasol, vía del ámbito educativo, o sea, pero así como vamos a plantear realmente, pues para empezar no tenemos, hasta donde yo sé, no hay una prestación universal de maternidad, no está vinculado a lo contributivo, entonces realmente hemos tenido una muy grande en plantear reivindicaciones políticas alrededor del sostenimiento de la maternidad y de los cuidados en general, pero y cuando ha entrado por la vía de dependencia, ¿no? Por el tema, por la agenda política, también por el peso que tiene, ¿no? El envejecimiento, porque la sociedad se ha quedado ahí, que lo máximo que hemos llegado es a equiparar los permisos. Y los últimos años sí que es verdad que hay más propuestas de políticas que igual luego los podemos recuperar, ¿no? Pero sí que ha habido más propuestas y más agenda alrededor de esto, pero creo que nos queda mucho, por ejemplo, con todo el tema del urbanismo feminista, y que estamos planteando el papel de la maternidad y la crianza en la sociedad, ¿no? Ahí estamos como capgirant, o sea, como reivindicando y haciendo planteamientos más de políticas públicas y políticos alrededor de todos estos valores del cuidado, que tengo la sensación que es más los últimos 20 años, ¿no? Que sea, o por lo menos llegado, más la teorización, el poner en valor, el construir desde ahí. Y tengo también la sensación que esto nos pasa por dos cosas, y esto son intuiciones que igual me las saco de la manga y son mentira total, pero una es que tiene bastante que ver con la falta de espacio que tiene la infancia en nuestra sociedad en general y en las reflexiones políticas de movimientos sociales, más allá de los que se dedican a eso, ¿no? O sea, como no estamos hablando de infancia. Y eso es importante. Y luego también tengo la sensación de que seguramente los feminismos más populares han trabajado mucho más desde incorporando de forma más orgánica la crianza y los cuidados. Pero quizás a nivel teórico, ¿no? Como si seguimos como una línea más teórica, pero desde el día a día, pues las criaturas están ahí y la gente se organiza y están. Entonces la política se absorbe eso y de alguna manera organiza estos cuidados más colectivos, mientras que desde el pensamiento, la línea más política, realmente hay una decisión muy grande con las responsabilidades de cuidados de los mismos activistas, ¿no? De hecho, los movimientos sociales que no han incorporado esto, bueno, lo han intentado, pero... Y luego a partir de ahí también toda esta recuperación de los valores, de los cuidados, o ¿no? Cuidando de que no nos vuelvan a encerrar y que no, bueno, todas las trampas que tiene. Pero para mí también tiene mucho que ver con cómo trabajamos con los hombres y con los cambios de valores más generales, ¿no? Y la asunción de la interdependencia humana con toda la sociedad, ¿no? Y qué hacemos con esa absoluta invisibilización y degradación del valor que se le da a las cosas que son imprescindibles, ¿no? Que tenemos. Y no sabemos muy bien ahí qué propuestas, queremos que los hombres vengan, pero con bebés no vaya a ser, ¿no? Que con los mayores esto ya no funciona tan, los bebés son más monos. Entonces, bueno, pues entonces los hombres vienen y se toman todo el espacio, y entonces son los hombres maravillosos, pero luego no lavan el baño. Entonces, como les interpelamos, esto es una trampa también. Ahí, en esta interpelación porque al final, ¿no? La reproducción social, tenemos las familias o las redes más primarias, ¿no? La comunidad, el Estado y el mercado. El mercado ha ido tirando. El Estado está totalmente sesgado, ¿no? Y en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo en estas redes primarias, pues cuál es el papel de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestras madres, ¿no? ¿Cómo hacemos todo eso? Aquí a veces nos hemos quedado con una interpelación al Estado, ¿no? Mujeres, Estado, y nos hemos quedado un poco encerradas, sin, por ejemplo, interpelar a las empresas, ¿no? O sea, que sí, el Estado tiene que ampliar, tal, pero bueno, y las empresas, que aquí no te puedes ni tomar medio minuto para una fiebre de... No sé, o sea que en estos 4 ejes estamos empezando a pensar la comunidad, a veces nos olvidamos de interpelar a los hombres
Y nos olvidamos mucho de interpelar a las empresas. Entonces estamos todo el rato con el mercado. Bueno, yo creo que esto también es una línea que podríamos seguir pensando. Sí, pues si retomamos un poco de aquí, ya para las últimas preguntas. Bueno, a mí lo que me preocupa un poco o sea, creo que sí que hay un elefante en la habitación, ¿no? O sea, que nos cuesta hablar de familia, ¿no? Nos cuesta hablar de... Y claro, cuando lo piensas en las técnicas de reproducción, ¿no? Nosotros lo veíamos, que bueno, pues la derecha tiene su discurso y la derecha, pues en Madrid doblan la apuesta, ¿no? O sea, Ayuso lo tiene clarísimo, todas las técnicas posibles, todo porque, ¿no? Porque se trata de tener hijos, de tenerlos más, en Galicia también, exacto. Entonces, claro, mientras la derecha, ellos lo tienen claro y van haciendo y de alguna manera marcan el camino, porque nosotras no tenemos un discurso sobre eso. No lo tenemos y es que no lo estamos ni debatiendo. Entonces, bueno, para mí este es un poco el riesgo, ¿no? Y evidentemente nosotros lo hacemos desde muchas complejidades, ¿no? Y que es lo que nos pasa a menudo. Pero bueno, entonces, y en este sentido, ¿no? La pregunta un poco final, ¿no? Que ya sé que es muy difícil y no... Pero sí que bueno, eso que comentaba Eva, ¿no? Ahora mismo, o sea, los actores son los que son. Eso no sé si va a cambiar mucho. Pero igual sí que podemos como... tenemos que ver en este imaginario o en este modelo de reproducción social que queremos cambiar, ¿no? que seguramente tiene que pasar para que no haya una estructura tan dominante o un peso tan dominante de toda la estructura laboral y se incluya también, ¿no? Lo que decíais, todos estos trabajos imprescindibles para la sostenibilidad de las vidas, que ahora mismo pues se sostienen como se pueden. Pues aquí, ¿no? Tú decías también, Carolina, en tu libro, bueno, me gustaba mucho, bueno, eso, ¿no? Cómo abordas toda la parte más material de las maternidades, pero también tú decías, deberíamos pensar qué medio ambiente social debería ser lo adecuado para que el cuidado pueda ser una parte esencial de nuestra realización como personas que quieren, necesitan y deben participar en la arena pública. Es decir, en el proceso de establecer las normas que regulan nuestra vida en común. Y me parece muy importante también no dejar esta visión, ¿no? Es decir, vale, vamos a reorganizar eso, vamos a tener que hacernos cargo todas, pero a la vez esto, ¿no? Que es por lo que también hemos luchado todos estos años, tiene que estar también presente, ¿no? Y por lo cual, desde esta mirada, ¿cuáles serían las claves que podemos imaginar para construir pues, esto, ¿no? Una respuesta a esta crisis reproductiva desde esta mirada feminista y sobre todo, ¿no? En tu caso, pues, ¿cómo te imaginas un poco el papel de la familia o qué deberíamos recuperar, ¿no? En cuanto al tejido comunitario? Pues hay una parte que retomo un momento de lo que decías antes, ¿no? De si sería factible pensar en volver a reproducirnos a la edad en la que en teoría estamos programadas para reproducirnos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque yo cuando decidí tener hijos pensé, yo soy muy de tomar con las decisiones difíciles, las tomo como para dentro de mucho, ¿no? Digo, pues, y me comprometo, ¿no? Digo, pues dentro de 3 años hago tal y ya está. Entonces así es como que ya lo he decidido, como si lo hubiera decidido otra persona y ya no fuera decisión mía, sino que ahora se ha convertido en una obligación, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije a los 35 tengo un hijo y pensé que era súper fácil, normal, 35, que era jovencísima, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil pensar en tener hijos antes, ¿no? Para según qué trayectorias vitales tengas, pero también es verdad que el desconocimiento que tú decías de los procesos corporales es brutal. O sea, yo tomé esa decisión pensando que 35 era, vamos, una mocita, que no... y luego hay otro desconocimiento, yo creo, que también influye en nuestras decisiones y que sería interesante pensar, que es el de qué significa, o sea,
como esa especie de diferencia que hay entre algo que te gusta hacer y algo que te resulta satisfactorio, ¿no? Había un libro que se llama, no me acuerdo, una especie de ensayo estúpido como diciendo que tener hijos era un coñazo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, de una periodista norteamericana. Y entonces sacaba ahí una lista de 30 pues, o 25 cosas que se pueden hacer a lo largo del día, ¿no? Y le había pedido a un montón de gente que las ordenara en qué te apetece más hacer, ¿no? Y cuidar de su hijo o hija, de que tenía hijos, estaba en el puesto, pues imagínate que eran 25, pues estaba en el 22. Y decía, que a nadie le apetece cuidar de su hijo, ¿no? Es un coñazo. Pero claro, te mirabas la lista y la primera era, pues yo qué sé, salir de fiesta, ver una película, tomar un vino con una amiga, pues sí, obviamente cuestiones de ocio completamente ajenas a lo que construye una vida, ¿no? Una vida diaria, una realidad. Y en cambio, si mirabas hacia el final, la 22 era cuidar a tu hijo, la 23 era, creo recordar, el trabajo doméstico, bueno, mal, tiene que ser 24 y 25. La 23 era cuidar a tu hijo, la 24 era el trabajo doméstico y la 25 era el trabajo remunerado, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver de qué estamos hablando aquí, ¿no? O sea, claro, a nadie le apetece más cambiar el pañal a un bebé cagao que tomar una caña con una amiga. O sea, es imposible. Pero creo que también todas, en el fondo, sabemos que apetecer y gustar y resultar satisfactorio, etcétera, no son... O sea, que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y luego hay mil encuestas de arrepentimientos vitales de no haber tenido hijos, como la cosa más tal, o no haber pasado tiempo suficiente con ellos, que casa muy mal con esta idea de que tener hijos es un coñazo y cambiarle el pañal es lo último que te apetece, ¿no? Entonces, creo que también hablar un poco más de estas cosas, ¿no? De qué tipo de decisiones tomas en tu día a día y cómo algunas van destinadas a disfrutar y otras van destinadas a construirte como persona de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues es el típico ejemplo de tocar el violín. Yo no toco ningún instrumento, pero por lo que he oído, al principio es un coñazo, ¿no? Pero luego acaba siendo súper satisfactorio, ¿no? Entonces hay un tipo de acciones o actividades, eso lo explicaba Aristóteles muy bien, ¿no? O los economistas lo explican, ¿no? Con utilidad marginal decreciente o creciente, ¿no? Tú te comes un perrito caliente y está muy bueno, el segundo, el tercero ya no te apetece nada, ¿no? O sea, en cambio hay actividades que cada vez que las haces son mejores, ¿no? Cada vez te reportan más beneficio y esas son las buenas, digamos, ¿no? Y esas son las que tienen que ver con cuidar y con establecer relaciones significativas a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso era solo una reflexión de las cosas como que no sabemos junto con los procesos corporales, ¿no? Y que quizá pudieran cambiar un poco las decisiones que tomamos, ¿no? Cuando somos jóvenes, y autónomos e independientes y nos creemos todo eso. Sobre lo que decías de recuperar familia, tener un discurso sobre la familia, a mí es una posición difícil de defender y a mí cada vez me cuesta más, ¿no? Hace poco leí en Twitter, alguien decía que ¿Dónde está mi tribu?, el libro mío, había sido como el primer paso de una deriva neoconservadora de Ana Iris Simón, del rojipardismo y demás, ¿no? Y en vez de ofenderme, me quedé pensando que algo de razón tenía, ¿no? Es jodido, pero es verdad que es un discurso que si no lo matizas con cuidado, si no lo construyes bien, se te va de las manos hacia donde no quieres, ¿no? Pero por otro lado, es lo que tú dices, hay que tenerlo. O sea, necesitamos un discurso que apele a la gente que quiere formar una familia, no solo a la gente que quiere establecer una relación poliamorosa o a la gente que quiere tener hijos en comunidad con un montón de gente, que está de puta madre, pero es minoritario a día de hoy, ¿no? Y no nos podemos permitir no tener un discurso sobre familia, ¿no? Entonces, es imposible no ver las afinidades entre ese discurso que hacía yo en Dónde está mi tribu y que lo sigo haciendo si hace falta, ¿no? Como de izquierdas, de decir reaccionamos a la capacidad destructiva de las fuerzas del mercado, defendiendo y protegiendo todo aquello que todavía supone un cemento social, todo aquello que todavía nos permite estar juntos, todo aquello que nos permite criar, y uno de estos cementos sociales básicos y súper extendidos es la familia. Entonces hay que defender la familia como un espacio de resistencia, como un lugar desmercantilizado en principio, como todas estas cosas, ¿no? Pero es imposible no ver esa defensa
cómo confluye también con la recuperación mega reaccionaria de la familia que estamos viendo en todos lados, ¿no? Que está el mundo muy feo en este sentido, ¿no? Ayer leía que Putin había prohibido hacer declaraciones antinatalistas, ¿no? Prohibido literalmente, o sea, que te ponen una multa si dices que tener hijos no mola. Entonces, verdaderamente es un caldillo complicado, ¿no? En el que te mueves cuando intentas algo así como defender a la familia. Entonces, yo creo que deberíamos esforzarnos desde el feminismo y las izquierdas, así en sentido amplio, en vez de tener un discurso de familia, tener un discurso de comunidad, cómo generar un marco colectivo distinto de la familia, que no tenga servidumbres patriarcales, que no tenga tutelajes, que no tenga jerarquía, otra cosa más mejor, etcétera. Podemos hacerlo, pero no apelas a nadie. Bueno, apelas a tus colegas, pero son pocos, ¿no? Hasta ahora están siendo pocos. Entonces yo creo que la manera probablemente de seguir siendo algo así como un poco reaccionario de izquierdas, si es que eso puede existir, es pensar que no tenemos que pensar cómo va a ser la comunidad en la que queremos vivir. Las relaciones comunitarias florecen en cuanto la arquitectura institucional lo permite, ¿no? Si conseguimos una arquitectura institucional adecuada, florecerán las relaciones sociales intensas de muy diversos tipos. A lo mejor ahí surgen relaciones jerárquicas y feas, a lo mejor surgen familias súper tradicionales, o a lo mejor surgen comunidades alternativas basadas en el poliamor y que los niños se educan en colectivo como en un kibutz, y a mí todo me parecerá estupendamente, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es pensar justo en el diseño institucional, ¿no? Eso es lo que nos saca, yo creo, un poco del tema y nos quita los problemas de delante. Entonces, si para defender la familia necesitas resucitar y reavivar la división sexual del trabajo, si necesitas poner cortapisas a las parejas de mismo género o a los cambios de género, o si necesitas restringir la libertad de movimiento de los trabajadores y echar a los inmigrantes porque así se protege mejor la familia tradicional, tal, pues si necesitas esas cosas estás siendo muy nazi y no mola. Pero si para defender la familia lo que necesitas o postulas son jornadas laborales más cortas, permisos universales para los cuidados, derechos reproductivos y sanidad universales, salarios mínimos más altos, restricciones no a la libertad de circulación de las personas sino de los capitales, yo qué sé, análisis y probablemente prohibición de muchas cuestiones en las que se mete la sanidad privada, ¿no? y nacionalización de todas esas clínicas, y sobre todo eliminar posiciones de especial vulnerabilidad, ¿no? Que son las que hacen que todo acabe funcionando mal, ¿no? Y defiendes, por ejemplo, derechos o prestaciones sociales completamente desvinculados del acceso al trabajo para poder tener otra manera de organizar las cosas. Si vas por ahí, lo que estás haciendo es sentar un terreno en el que efectivamente se pueden construir relaciones sociales muy distintas, pero claramente relaciones sociales mucho más estables, mucho más apropiadas a la hora de hacerte cargo de la crianza o del cuidado de cualquier persona especialmente vulnerable. Y creo que yo no tengo especial interés en defender las familias tradicionales, pero creo que tienen que estar incluidas en ese discurso que hagamos y tienes que poder mostrar que con tu manera de defender la familia en general, las familias diversas, estás protegiendo mucho mejor la familia tradicional que le gusta a Trump o a Milei o a Ayuso que con las políticas de mierda de Trump, Milei o Ayuso, ¿no? Entonces yo creo que eso que desde los feminismos de la izquierda que nos dé miedo ese discurso, al final lo que hace es que estemos apelando a un lugar extraño, ¿no? De abolición de la familia, etcétera, que es un tema muy interesante, pero te constriñe en un lugar muy pequeñito, ¿no? Yo creo que nos podemos permitir. Sí, en este sentido, justamente estaba recuperando un parágrafo que tenía aquí de Michelle O'Brien, que ella sí que defiende como el concepto de abolición a la familia, aunque, como dices, bueno, siempre es de la familia nuclear burguesa, no es de la familia son de las relaciones de parentesco, sino del modelo familiar
Bueno, ella defiende como este imaginario de abolir la familia en el sentido de decir, si no es estratégico, políticamente podemos llamarle diferente, ¿no? Pero como sí la necesidad de generar imaginarios de lo posible, ¿no? En el sentido de, igual eso no va a pasar ahora, igual va a pasar en un momento de ruptura o de revolución, pero si no hemos cultivado imaginarios será muy difícil que luego hagamos algo diferente. Ella lo defiende desde esta perspectiva, pero... Fíjate, yo no lo creo ni de coña, porque tenemos imaginarios de sobra. Ya. O sea, que Bueno, estamos suficientemente diversos ya. O sea, es que lo único que nos falta es que nos den un suelo firme en el que construir todo tipo de relaciones maravillosas, ¿no? Sí, yo creo que estáis de acuerdo, porque... No, y de hecho era un poco... tengo aquí un párrafo que yo creo que o sea, justamente habla de eso, ¿no? Dice, si la atención y el apoyo que necesitamos están amplia y fácilmente disponibles, todos podemos ser mucho más libres para decidir con quién vivir, cómo criar a los hijos y a quién amar. Esta es una forma de abolición de la familia que habla de la crisis del presente. Para cuidarnos los unos a los otros, para resistir la compulsión de la familia y para hacer que el mundo sobreviva, necesitamos luchar y conquistar las necesidades de la vida como derechos sociales, bienes públicos y universalmente accesibles. Esta es la abolición de la familia para nuestro presente, ¿no? Que creo que es un poco... Y en este sentido, Eva, si quieres ya para acabar, pues situar un poco más bien, ¿no? Esto, que, bueno, Carolina al final ha acabado en este eje, ¿no? Pero Sí. bueno, ¿cómo te imaginas? Sí, no, muy de acuerdo con eso de la arquitectura institucional, ¿no? Que yo aparte es una cosa que he pensado porque yo soy monoparental y dices, no, si vamos a crear nuevos modelos de familia, pero es que al final estás solo, ¿no? Y mira, el otro día leía un tuit de la Moderna con gafas, de la Laura Camps, que decía, la maternidad es eso que cuando tienes un problema todo el mundo te ayuda, pero es que el 95% de los problemas de la maternidad son problemas mediocres y te los comes con patatas. Y me pareció que explicaba muy bien, ¿no? Y las dificultades de generar... Yo en eso estoy, ¿no? Y aparte, lo que decíamos de la curva esta de maternidad, de esta caída, lo que estamos también es generando una sociedad de hijos únicos. Y esto es un temazo. Ya es un temazo en la crianza, pero igual no tanto, pero es un temazo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, la proyección, que ya está siendo así, ¿no? Y cada vez más ya lo es. O sea, que sí o sí tenemos que generar mecanismos de solidaridad. O sea, porque podemos tirar de familia, pues que nuestras familias son muy pequeñitas, y aparte ya hemos conseguido más hacernos de igual las partes que no de esto, con lo cual igual te quedas tú y tu madre. Con suerte. Y tu madre o tu padre, o sea, tienen ya una edad. Tienen una edad, que entonces tienes estás cuidando una edad, tú. ellos tienen una edad. Y primos, bueno, y entonces tener hijos que no va a tener primos. Entonces, vale, no, sí, vamos a generar nuevos primos para mi hija. Y yo estoy ahí, estamos ahí. Tenemos nuestros chats sobre eso, pero es que, no, lo que decías, la deshilachamiento ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que pensarlo comunitario. No sé si pensarlo, estoy muy de acuerdo. Hay que buscar las condiciones de posibilidad porque al final, eso, ¿no? En nuestras elecciones es esto, trabajar es que al final en la vida es lo último. O sea, si nos dejaran renta básica universal, haríamos otras cosas. Pero para mí, quien tiene capacidad redistributiva fuerte es el mercado, ¿no? El Estado, perdón. Entonces hay que ver cómo pensamos esto. Perdón, quería decir. Bueno, el mercado también. Ahora mismo quien tiene la pasta... Y lo que tenemos es esto es lo de antes, pero lo que tenemos es un estado del bienestar, que ya es súper vintage hablar de estado del bienestar, pero un sistema de protección social basado en una estructura patriarcal, ¿no? Que siempre ha sido así, le hemos ido poniendo más parches, menos parches, ¿no? En algunos casos del sur de Europa son estados familistas, ¿no? Muy basados en la familia, en otros países son un poco menos, ¿no? Pero al final está basado en el salario familiar, ¿no? Y a partir de ahí, y en el seguro de la enfermedad y del paro. Entonces, básicamente, esto es ahí. Y esto se ha ido poniendo parches, pero
tenemos que repensar, y esto retomo lo que hablaba Noelia el otro día, ¿no? Las relaciones de filiación. Bueno, voy a una idea que os quería mostrar. O sea, esto, que no lo vais a ver, pero da igual. Uy, no, vale. Esto es de Manuel Hendricks. Bueno, eso se lo he robado a un experto en temas. Pero bueno, para que veáis, ¿no? Toda la parte verde es la parte de gasto contributivo, que está vinculado a tu relación laboral. Y toda la parte de abajo es lo no contributivo. En algunos casos incluso, o sea, el ingreso mínimo vital, la renta garantida, prestación por hijos. O sea, la prestación por hijos es esto. O sea, claro, ¿dónde vamos, no? Bueno, la prestación, ¿no? O sea, que tenemos un sistema muy asegurador de la jubilación de las personas mayores, lo cual está muy bien, pero el sistema de bienestar español es muy sesgado hacia la tercera edad, digamos. Bueno, hacia las personas mayores. Y el segundo término hacia el empleo. Pero como estés fuera de ahí, vamos, no tienes ni permiso de maternidad, ¿no? Y muy débil la protección, digamos, de los excluidos y muy débil la parte de la familia. Aquí hay otra que, bueno, como para ver la media europea, lo grande es jubilación, y esto aparte con el alargamiento de la vida pues va creciendo, y la parte de familia es aquí, ¿no? Aquí también es bastante generoso España a nivel de desempleo, así. Bueno, eso es como para ver, y a nivel de exclusión bueno, y vivienda ya es que ya no le sale ni el 0, no le sale ni el segundo dígito. Y eso lo que iba otro antes, ¿no? Las políticas de familia. O sea, la inversión que hay en familia en España es bajísima. Entonces aquí tenía algunos datos, porque yo creo que es un indicador como muy... que te muestra la... Bueno, es como un indicador... bueno, no sé cómo decirlo, o sea, que te sintetiza las dificultades realmente de por qué la gente tiene dificultades con la crianza y se retrasa todo, ¿no? O sea, tenemos un 28% de niños en situación de pobreza, o sea, esto... Y España es un país rico, o sea, en el mundo. Entonces, estamos sosteniendo casi uno de cada 3 niños, ¿no?, en situación de pobreza, es una barbaridad. Y privación material severa o el 20%, ¿no? Y esto es sostenido, porque no, es que la crisis es tal, no, porque se acaba la crisis, bueno, que no se acaban, pero bueno, se recupera, pero no se han hecho, y sí que han hecho políticas para revertir eso, ¿no? Y España se ha quedado así, ¿no? Y esto si estás hablando de la media, porque cuando los dos progenitores son extranjeros es el 70% de población infantil están, no en riesgo de pobreza, cuando dicen en riesgo de pobreza es mentira, es de pobreza para abajo, ya son pobres. Es un indicador que es como, te lo dicen así para que entre mejor, pero no. Y los gitanos, la población gitana, pues 89%, ¿no? Entonces, tenemos una tolerancia a la desprotección de las familias, ¿no? Que esto es un clásico también de toda la derecha y tal, ¿no? Que sí les interesa mucho, pero luego no hay un euro, pero que es lo que tenemos que... Ya está, este era como para poner... Entonces, a la hora de proponer salidas, tiene que haber políticas, tiene que haber una base que... O sea, no puede ser que no tengas ayudas. Y aparte, las ayudas que tenemos son como a los niños pobres, ¿no? A las familias pobres, ¿no? O sea, necesitamos pelear ayudas universales, o sea, de sostenimiento, como si es verdad que en el norte de Europa, en otros países, el tipo de ayudas que hay a la infancia son mucho más universales. Y aquí ha habido mucha reticencia, ¿no? Cuando se hizo, que es verdad que eran muy pequeñitas, pero bueno, el cheque bebé, no sé qué, las cosas universales que han sido tan... O sea, también hay como que cambiar, yo creo, la visión de las ayudas universales, porque como hay tan poco política social en este sentido, ¿no?, de ayudas más generales, que es como que, hombre, no, y la Patricia Botín va a cobrar la ayuda de esto, pues mira, sí, la tiene que cobrar y luego ya lo pagará por impuestos, bueno, debería, ¿no? O sea, da igual, porque si no vamos generando barreras y barreras para la población con más problemas de acceder a los recursos, ¿no? Entonces, para mí esta era una clave, o sea, como... Y ahí podemos repensar la afiliación. O sea,
Sí, porque esto hay que pensarlo, no como solo transferencias económicas, que también, que realmente en los países donde funciona un poquito mejor es porque hay una transferencia de ingresos, universal para todo por hijo, tal. Entonces ahí se permite a unas crianzas diferentes, si tú ya sabes que tienes, o sea, que no tenemos garantizado la comida de los chavales en las escuelas, o sea, es que es muy gordo, ¿no? O sea, cubrir todos estos elementos de la crianza que te permitan que levantar y construir estas redes, ¿no? Entonces, por un lado sería esto, y luego el tema de los permisos, obviamente, se ha ido ampliando a nivel de... Pero estamos en un nivel de que estamos peleándonos por las 4 semanas remuneradas o no, ¿no? O sea, realmente falta, y aquí podríamos repensar la afiliación, porque ahora la semana pasada creo que era, ¿no?, que ha salido por fin la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, con el tema de las familias monoparentales, que le dan no el doble, pero casi las 10 semanas de más, ¿no?, a las madres monoparentales que puedan acumular, ¿no?, las del padre, digamos. No las 16 se supone que ya no vaya a ser que nos pasemos. Pero ¿por qué no tú, como una familia monoparental, puedes decidir que tal persona... O sea, porque al final la argumentación, que es la que ha dado el tribunal, que es la que tiene sentido, es que es un derecho, no es un derecho tuyo contributivo de la empresa, es un derecho de tu hijo de ser cuidado por 2 progenitores, ¿no? Vale. Partimos de la base que el modelo... Vale, luego ya podemos pensar más, pero si son 2 y tu hijo tiene el derecho a ser cuidado por 2, entonces le damos a la madre el doble para que pueda hacer de madre y padre. Bueno, y yo puedo dar a mi amiga o a mi hermana o a mi madre, si es que en caso que trabaja, un permiso remunerado de su trabajo para que cuide, ¿no? Y así todos, ¿no? Los permisos de cuidados. El otro día en el Picara, nunca sé cómo se dice, había un artículo sobre familias y también, ¿no?, había diferentes historias, y cada vez es que nos está pasando, ¿no? Ponía el caso de una chica, bueno, de una mujer que tenía un padrastro de toda la vida que la había criado a ella, ¿no?, el marido de su madre, desde siempre, y ahora era mayor y lo quería cuidar, entonces no se podía pedir los días para ir al hospital, porque nunca lo había adoptado formalmente, ¿no? Entonces tenemos estas relaciones de parentesco que tenemos que ya no nos sirven por ningún lado, porque entre que la gente no se casa, que se separa y familias constituidas, y que tenemos una diversidad de familias, pero en cambio luego la letra de la ley es, si no está, no te puedes pedir los días. Entonces esto yo creo que aquí hay un campo bastante grande de poder... Si el derecho, con los hijos está muy claro, si el derecho es del hijo o de la hija, entonces, bueno, aquí entran a jugar muchos más, igual no hace falta que sean los... repensar todos los padres, sino que pueden generar estos grados, ¿no? Que pienso que ahí hay campo que correr, y eso se me ocurría pensando en lo que explicaba también Noelia, ¿no? Y en algunos elementos. Y luego hay otro elemento muy importante, que es la perspectiva longitudinal, el sentido de ciclo de vida. O sea, que las mujeres cuidamos y nos empobrecemos brutalmente, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos una brecha laboral, yo creo que es de un 20% más o menos, según de donde la mires, de brecha salarial, perdón, pero la de las pensiones es un 30 y pico. O sea, son 500 euros menos de media de pensiones, porque tú aparte de diferencias de sueldo, salidas del mercado laboral, reducciones de jornada, todo eso, ¿no? Entonces, y esto no es muy visible. Claro, la gente luego llega, se jubila y dice, joder, ¿qué ha pasado aquí? Y este empobrecimiento, al final, es una explotación del trabajo de las mujeres, ¿no?, por parte de las empresas, el Estado, tu marido y todo Dios, ¿no? Y te lo pringas en el momento, sino que luego te haces mayor y estás con una pensión muy justa. Y esta mirada generacional yo creo que no la tenemos suficiente. Entonces, por ejemplo, algunas de las propuestas que se han hecho últimamente han ido a tocar justamente el cálculo de las pensiones, y pienso que son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, de contar los tiempos dedicados a cuidado en términos de cotización. Ahora mismo estoy en reducción de jornada, pero a mí el Estado me cubre como si estuviera cotizando, y esto es una decisión, y eso para mí era relevante, decidir si reducir.
y te están cubriendo, cubrir los vacíos de cotización, o sea, esto nos tiene que servir también para proyectarnos también en este futuro, ¿no? de las redes de solidaridad que tendremos que tener para cuidarnos como mayores y como, ¿no? y todo en general, pues están cambiando, ¿no? Y tenemos unas herramientas de Bismarck, esto como que no cuadra.